Presencial es el hashtag, es nuestro tema del día. ¿Qué pasa con las bajas temperaturas y la concurrencia presencial a clases? Y las voces de los docentes que muchos se han expresado a través de las redes sociales o a través de los perfiles también o el estado de WhatsApp, por ejemplo. Recordemos que lo que se solicita es, claro, la apertura de las ventanas para generar la ventilación en cada uno de los ambientes, pero ¿qué pasa con las bajas temperaturas? Sí, ¿qué pasa con las bajas temperaturas? Con colegios que son mucho más grandes, que ya tienen problemas edilicios de por sí durante todo el año, tienen que sumarle la apertura de ventanas. Quizás no pueden hacerlo en un recreo, como si en algunos establecimientos ya está estipulado que cuando los chicos salen al recreo hacen esta ventilación cruzada, pero en establecimientos más grandes, con burbujas mucho más grandes también, donde no pueden juntarse en el patio, quizás esto se complica, Martín. Así es, y ustedes están observando en parte lo que había sido entregado por el gobierno de la provincia a cada uno de los directivos para que tengan en cuenta al momento de armar los protocolos en los establecimientos. Muchas cosas son individuales según la infraestructura con la que cuentan, pero después estaba el tema de abrir las ventanas. Y se han expresado muchísimos docentes a través de las redes sociales, a través también de, como decíamos, WhatsApp, de mensajes, porque claro, desde ayer, o desde el inicio de esta semana, las bajas temperaturas se hicieron sentir y mucho. Bueno, y nosotros tenemos ganas de escucharlos a ellos, a quienes están al frente, los docentes que han ido a dar clases con estas bajas temperaturas, sobre todo para consultar, porque a nosotros también nos llama mucho la atención que se haya decidido algo para todo el año que debería funcionar y que quizás no hayan tenido en cuenta que esto podía llegar a pasar a la hora de armar los protocolos y los estatutos, Martín. Claro, y cómo seguir, ¿no? Para que los chicos no pierdan clases, pero tampoco se enfermen de esta manera. Vamos a incorporar a los colegas, a los docentes. Lucila, docente de nivel inicial. Paula, auxiliar de una escuela primaria. Santiago, profesor de secundaria. Ana, profesor de secundaria también. Y Analía, que es profesora de secundaria y universitaria. Le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes, bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, queremos consultarles, vamos a dejar la pregunta para que puedan ir respondiendo de a uno. ¿Cómo han pasado estos 2 primeros días con bajas temperaturas en el aula? Bueno, abrigados. Con campera puesta. Sí. ¿Cómo lo pasaron los chicos también? Porque hay que tener en cuenta que es muy difícil tanto dar la clase como estudiar con frío, ¿no? Sí, es muy difícil. Sí. Buen día. Hola. Muy difícil y a la vez también algo que se sabía de antemano, que sospechábamos todos los docentes que esto podía llegar a pasar. En realidad la falta de ventilación con la baja de las temperaturas es una cosa más que se suma a este problema del incumplimiento de un protocolo que es difícil de cumplir en la situación actual de las cosas, ¿no? de los edificios y de la situación de la educación en general, tanto a nivel local en Mar del Plata como a nivel provincial. Así que bueno, esto es difícil y era algo que se preveía que iba a pasar, ¿no? Ahora, Paula... En las escuelas sí, en las que yo estoy trabajando, se han contemplado los protocolos y los chicos salen cada 40 minutos, y entonces esa es la posibilidad de la ventilación, ¿sí? O sea, tratamos de evitar ese frío tremendo, y en las escuelas donde no están dadas las condiciones no estoy asistiendo en forma presencial. claro. ¿Sí? Hay escuelas donde no se puede garantizar el funcionamiento de las burbujas, entonces directamente trabajamos desde la virtualidad. Por ejemplo, yo hoy he trabajado, pero desde la computadora, digamos. Claro. Y cuando estamos en el aula, lo que tratamos de hacer es, las ventanas pueden permanecer cerradas y cada 40 minutos salimos y entra una trabajadora auxiliar para garantizar que el aire circule. Eso es lo que pasó ayer. Bien. Pero bueno, sabemos que la presencialidad ha incrementado porque por la propia circulación de las personas el número de contagios. Eso es
innegable, ¿no? Claro. Escuchamos la Nosotros palabra con los más chiquititos, recién de Santiago, de Analía también. Ahora sí escuchamos tu opinión respecto a esto y la pregunta que te quería hacer es, según el protocolo, ¿las ventanas tienen que estar abiertas sí o sí durante la clase o se pueden generar esta ventilación al momento del recreo? Yo tengo entendido que tienen que estar abiertas. Y nosotros también tenemos un receso donde salimos y entran las compañeras auxiliares a higienizar. Cada sala tiene un horario para salir, pero las ventanas las tenemos abiertas. Y los chicos abrigados. Claro. Y bueno, hay que reforzar los desayunos para no sentir frío. Estábamos también escuchando, porque hay varias formas, ¿no? Esto que algunos docentes o algunos establecimientos deciden hacer esta ventilación cuando cada 40 minutos, cuando van al recreo, que entra un auxiliar, que ahora le voy a preguntar a Paula, que es auxiliar, a ver cómo lleva adelante su trabajo y qué pasa en su establecimiento. Y otros docentes también han entendido que las ventanas deben estar todo el tiempo abiertas. Y esto no es culpa de ninguna institución, son culpa de los estatutos que quizás tienen muchos grises y no están claros también. Yo creo que en el fondo hay una especie de culpa compartida, porque nos están poniendo a cumplir un protocolo que es muy difícil de cumplir. Claro. Y que de alguna manera las escuelas y quienes tienen que controlar, los que dependen del Estado y tienen que controlar las escuelas públicas para que esto se cumpla, miran para otro lado. En ese mismo lugar pongo inclusive al sindicato docente, los sindicatos mayoritarios docentes, porque esto deja a las claras que hay una pérdida de derecho en cuanto a los docentes que nos exponemos a esto, ¿no? Estar en un curso con las ventanas cerradas, se vayan a abrir cada 40 minutos, es una locura, porque cualquier epidemiólogo justamente lo que aconseja es lo contrario, que tiene que haber circulación de aire, mucha ventilación. Y además nosotros no estamos hablando de que el resto de lo que lleva al cumplimiento del protocolo, las burbujas, la cantidad de alumnos, la distancia entre alumnos y docentes, tampoco se cumplen. ¿Se entiende? Y esto es algo que se empieza a notar ahora, ya sea por la llegada del invierno, donde no se puede ventilar, o por cuando empiezan los números de contagio. Cualquiera de nosotros que estamos acá sabemos que tenemos cuántas burbujas, cuántas veces estuvimos aislados y cuántos compañeros y burbujas vemos que se van permanentemente aislando porque van apareciendo los casos de contagio, ¿no? Y esto tiene que ver con una desprolijidad, con un desmanejo tal vez, tanto del Estado como de las escuelas y los equipos directivos también, en muchos casos, en algunos casos, ¿no? Por lo menos así lo creemos nosotros, o gran parte de nosotros. Ana, ¿cuál es su experiencia? Hola, ¿qué tal? Yo quería decir o tomar las palabras que mencionaron de los grises que tienen los protocolos. Los grises no son casuales, porque particularmente hoy a la mañana me tocó ir a trabajar y enterarme que de repente podía cerrar una ventana durante 20 minutos y tenerla abierta para después abrirla 5 minutos, algo de lo que yo no estaba enterada, me enteré de un día para otro. Y así calculo que debe haber pasado en muchas escuelas. A los chicos les sugieren que empiecen a ir con pequeñas frazadas, lo cual es algo que no tiene ninguna justificación, porque estamos hablando de que estamos en una segunda ola, ¿sí? Con clínicas saturadas ahora, antes de que empiece el frío. Entonces pensemos qué va a pasar cuando esté el frío y los chicos, todos nos enfermemos y necesitemos atendernos, que por más que no vayamos por COVID a la clínica, podemos terminar con COVID, que seguramente nos va a pasar. Entonces, lo que me preocupa a mí particularmente son estos protocolos flexibles, maleables, según las circunstancias. Protocolos que van siendo reescritos todo el tiempo, todos los días, en función de sostener una presencialidad que es insostenible. Más que nada ahora con la llegada del frío. Es insostenible de cualquier manera. Paula, como auxiliar, ¿cómo es la situación en tu establecimiento? ¿Cuál es tu función? ¿Y qué pasa también con lo que decía en una primera instancia Analía de el refuerzo de las meriendas y de los desayunos?
Bueno, no está Paula. Bueno, vamos a tratar de mejorar la comunicación. Paula justo estaba y es ahora auxiliar. es auxiliar, pero también, bueno, se lo consultamos, por ejemplo, a Lucila, porque sabemos que hay algunos establecimientos donde ya los padres están, o por lo menos los estudiantes también, solicitando poder llevar un termo con un té caliente, con café con leche para los chicos. ¿Les está llegando este pedido de los padres o de los estudiantes? Sí, En realidad es algo que no Sí, está Paula. aconsejado, ¿no? Consumir alimentos en el momento de la clase, por lo menos en las escuelas secundarias, sí está esa atención de las comunidades escolares. Yo quiero rescatar que todas estas cuestiones de avance, de retroceso y de sentir que la escuela no es la responsable de resolver la situación epidemiológica, ¿no? Que a veces quedamos atrapados en esa discusión. Es decir, hay un Tratando de hacer lo comportamiento mejor que social y hay estrategias sanitarias y ahí la escuela, digamos, aparece como el lugar donde esto aparece en tensión. Pero se está trabajando, para ver lo que podemos hacer, ¿no? En este contexto pandémico, articulando con los comités de emergencia barriales, articulando con los padres. También hay una presión de las familias, de padres, madres, para que la escuela contenga a los chicos, las chicas, les chiques. Y en el medio de ese conflicto, digamos, ahí estamos los docentes poniendo el cuerpo, ¿no? Y me parece que esa responsabilidad colectiva no se agota en la discusión de la presencialidad. Lo digo porque hay comunidades donde la presencialidad, que es el caso en escuelas donde yo trabajo, escuelas públicas, donde estoy trabajando con 10 chiques en condiciones de distanciamiento, de ventilación, pero no son todas las escuelas así, en otras ni siquiera podemos dar clases. Claro. Estamos trabajando desde la virtualidad. Entonces, por supuesto que la pandemia pone en evidencia las desigualdades que ya venían y cómo motorizar el acceso a la conectividad. O sea, si no tenemos presencialidad, ¿cómo mantenemos una continuidad pedagógica? Con chiques que no tienen dispositivos, no tienen celulares, no tienen... Bueno, eso es toda una tarea. Y también cómo nos vacunamos, ¿no? Porque también muchos hemos sido vacunados, y bueno, estamos a la espera de la segunda dosis. Es decir, no es que, en mi caso, mi percepción es que no es que nos mandan a contagiarnos, sino que, bueno, hay una situación inédita. Obviamente que no hay un libro que indique cuál es la receta. Entonces, bueno, mientras defendemos nuestros derechos como trabajadores, también las comunidades escolares tenemos la responsabilidad de seguir generando conciencia, ¿sí? Para que el transporte colectivo modifique también su modo. Ahí yo me manejo en colectivo, es terrible. Vamos uno al lado del otro. Y eso no puede ocurrir. Eso no termina con el problema. Cuando te para el colectivo. Por eso, Cuando para el colectivo, claro. Quiero saber si volvió Paula. Paula, ¿nos estás escuchando? Ahí está. Paula Auxiliar, queríamos conocer cómo es tu trabajo dentro de tu establecimiento. Justo habíamos hecho una pregunta y se había desconectado. Estamos en vivo con todos los docentes. Bueno, les queríamos agradecer a todos y decirles que mientras ustedes nos contaban la realidad de cada institución, las imágenes que mostrábamos son de archivos, son prepandemia, establecimientos educativos donde previamente los chicos también tenían que estudiar con frazadas. Es lo que decía recién Analía, ¿no? En algunos establecimientos directamente no se puede dar clases porque tuvieron también mucho tiempo para arreglarlos, para dejarlos en condiciones, y esto no ha sucedido, como también formar un protocolo de asistencia que se pueda aplicar y que no sea tan maniable para adaptar a cada una de las situaciones. Y lo que estamos observando ahora es la imagen, sí, de un establecimiento hoy a la mañana, con las ventanas abiertas. Sí. Obviamente no están las imágenes de los chicos, pero estaban dando clases en ese momento. Santiago, ¿querías agregar algo? Sí, yo quería, por ahí no lo que la compañera, sí lo que decía respecto del virus y demás. No comparto en relación al dice que no hay un librito, y creo que el librito, el 2x2 básico de esto, es que lo que se aconseja
en cualquier libro de epidemiología, es bajar la circulación de gente, y acá estamos haciendo lo contrario, eso está claro. Como decía la vez pasada un epidemiólogo, estamos con el diario, tenemos el diario del lunes y no lo vemos. No solamente no estamos bajando la circulación de gente, sino que nos preguntamos por qué aumentó el contagio 3, 4 veces, y bueno, busquemos qué fue lo que aumentó la circulación de gente 3, 4 veces. Fue la vuelta a la presencialidad, y además ahora con las ventanas cerradas. Creo que ahí sí hay un librito que es burbujas, ¿no? Y concentración de gente y sin circulación de aire, y bueno, ahí no hay mucho más para agregar, ¿se entiende eso? Después lo demás es otra discusión que está relacionada con lo mismo, seguro por qué pasa esto, cuál es la cuestión política de que nos manden a clases en estas condiciones, con edificios abandonados de hace años, con los que tienen que mirar eso y miran para otro lado, bueno, pero creo que eso es básico, o sea, el estado de los edificios y además concentración de gente, y en este día puntual que proponen ustedes, sin circulación de aire, con ventanas cerradas porque vienen los primeros fríos de invierno. Eso está claro ya para qué lado vamos, ¿no? Bien. Sí, Santiago... Sí, en eso coincido, que ahí es innegable que volvieron las clases y aumentaron los contagios. Eso es innegable. Santiago, Lucila, Paula, Ana y Analía, que lamentablemente, no, en el caso de Paula no pudimos hablar por problemas de conexión, pero les agradecemos los testimonios, y es importante la voz de los docentes, de quienes día a día están trabajando junto a los chicos, conociendo la realidad de cada uno de los establecimientos, porque la discusión está más allá de presencialidad sí, presencialidad no, ¿no? También tiene que ver con la situación de cada escuela, y claro, ahora vienen las bajas temperaturas, tienen que estar abiertas las ventanas durante todo el día, durante los horarios de clases. ¿Se puede administrar esto para que los chicos no se enfermen también con una neumonía, por ejemplo? Bueno, sin dudas ya está el tema instalado aquí en Canal 10, las voces de los protagonistas, y seguiremos de cerca esta realidad que comienza a verse esta semana.